Watchmen es un cómic editado originalmente por DC Comics en 1986 y ambientado en unos distópicos años 80. La historia nos propone la siguiente cuestión: ¿qué pasaría si los superhéroes fueran reales y hubieran existido durante el siglo XX? A esta cuestión corren a responder Alan Moore como guionista y Dave Gibbons como dibujante. Como decíamos, Watchmen ofrece una distopía. Esto es una versión alternativa y desencaminada de la realidad que vivimos. En su obra, Moore propone que, al contar con superhéroes, la historia de Estados Unidos y por consiguiente del mundo hubiera sido radicalmente diferente. Estados Unidos hubiera ganado la guerra de Vietnam, el caso Watergate nunca hubieran sucedido, así como tampoco la crisis del petróleo o la revolución de Irán. Pero claro, esto a su vez hubiera presentado un escenario distinto. 3 presidencias de Nixon, un auge del conservadurismo estadounidense, una tensión aún mayor durante la Guerra Fría, pero el colmo se lo llevan los propios héroes, a los que Moore satiriza humanizándolos y desvistiéndolos de sus máscaras, convirtiéndolos en seres humanos con sus propias fobias, filias y particularidades. De esta forma, la historia arranca casi al final de los tiempos, cuando los héroes, poco menos que extintos tras 50 años de excesos al comportarse casi como dioses entre mortales, han sido criminalizados y, salvo excepciones, la mayoría están retirados. Al menos hasta que uno de ellos es asesinado, y uno de sus compañeros decide investigar quién está detrás del crimen, desencadenando una serie de acontecimientos que nos llevará a preguntarnos el mismo lema de algunas personas: ¿quién vigila a los vigilantes? La obra de Alan Moore marca un antes y un después en cuanto al valor que aporta un cómic a la cultura general. Es decir, deja atrás el fantasioso mundo de una sociedad invadida por superhéroes ideales e inmortales. Y es que en aquellos años los cómics no se consideraban importantes como lo hacen hoy en día, pues hubo una época en la que los cómics eran ignorados por el público, pues se consideraban como algo ridículo o exclusivo para niños o un público infantil. Pero Alan Moore, con el cómic o novela gráfica de Watchmen, logró revolucionar el mundo del cómic y demostrarle a la sociedad que los cómics pueden ser más que solo cosas para niños o cosas de superhéroes ideales. A través del cómic se puede mostrar una realidad de un reflejo de nuestra sociedad, y incluso con superhéroes. Utilizó superhéroes pero de una forma más realista, o como ya lo mencioné, demostrándonos cómo se comportarían los superhéroes en el mundo real, más específico en la sociedad de aquellos años, de los 70 y los 80, con los conflictos que existían entre Estados Unidos y algunos países, la guerra de Vietnam o incluso Rusia. La historia está ambientada en 1985, cuando es asesinado Edward Blake, un enmascarado conocido como The Comedian, que permaneció activo luego del Acta de King, documento que declara como ilegal a cualquier actividad superheroica, vigilante o enmascarada. Más que nada porque aquí no tenemos la típica historia de superhéroes, así que The Watchmen no es un equipo de superhéroes, son más unos grupos de antihéroes o incluso simplemente enmascarados, vigilantes. The Comedian y el Dr. Manhattan son los únicos que pueden trabajar para el gobierno de los Estados Unidos. La policía no hizo ningún intento por resolver el crimen. Es aquí cuando aparece Rorschach, quien sospecha que se trata de un acto de venganza y decide alertar a sus compañeros. Estos se vuelven a reunir en el funeral de The Comedian, menos Rorschach y Silk Spectre. Desde ese momento se conoce el pasado que tuvo cada uno con el Comedian. Por otra parte, está la historia del Dr. Manhattan, un hombre azul, alto y el único con poderes sobrehumanos, quien adquirió sus poderes luego de quedar atrapado en una cámara de pruebas de física nuclear. Este personaje nos muestra el lado contrario de un superhéroe, que en vez de implementarse como una solución de paz, resulta ser un arma nuclear potencialmente peligrosa para el Estado y para el mundo en general. De hecho, el tema del Dr. Manhattan en esta novela gráfica podría ser visto como un eufemismo para la Guerra Fría. Su historia se trata de un evento consecuente de la Guerra de Vietnam,
donde el mundo teme un cataclismo nuclear y el temor que representa ante un potencial fin del mundo, el cual llega a estar bastante latente en esta trama. Antes de continuar, en esta historia se habla de los dos grupos de vigilantes enmascarados. Los primeros se disolvieron por múltiples escándalos, entre los que se incluyen el alcoholismo y actos de violencia. El segundo grupo nace para participar en la guerra de Vietnam y para ayudar a Nixon a superar el escándalo de Watergate. Este integrante giro en la historia de Watchmen otorgó al cómic una madurez y un concepto diferente a lo que se conocía en su momento. Mezclar ciertos acontecimientos del presente con un mundo que no existe pero que tiene su contraparte real, sin dioses ni superpoderes. Cada personaje de esta novela entra en un túnel de conflicto personal, en el que muchos aspectos filosóficos, psicológicos y sociales se suman a la trama. Una obra completa para analizar los arquetipos de los superhéroes. Incluso se puede ver como un homenaje a la existencia de estos personajes, a la vez que critica su existencia. No contaré toda la historia porque es 100% recomendable que ustedes la lean, disfruten y conserven lo que aprenden, sin que yo les arruine la sorpresa o los giros inesperados que hay en la historia. Pero sí les puedo decir que esta historia en general, Watchmen, en el cómic se exploran temas bastante fuertes sobre nuestra realidad, nuestra existencia, qué significa la vida, incluso en el universo, pues vemos al Doctor Manhattan decir que, por ejemplo, si la raza humana se extinguiera o nuestro planeta se destruyera, el universo ni siquiera lo notaría, ya que el universo es enorme, o sea, el universo es infinito, no se conoce un límite, es extremadamente grande, nuestra capacidad mental aún no nos permite estudiar exactamente el tamaño del universo, o sea, es considerado infinito, y nosotros apenas si ocupamos una parte insignificante de él. Entonces, si nos extinguiéramos como raza humana, o se acabara el mundo, el universo ni siquiera lo notaría. Se tocan temas también interesantes o más bien realistas, que el ser humano está destinado. Alan Moore prácticamente deconstruye el concepto de superhéroe que había hasta 1986. Con esta obra, el autor de Watchmen da una patada a 50 años de historia de superhéroes y nos presenta al personaje del superhéroe como un ser humano con sus propias debilidades, inseguridades e imperfecciones, las cuales son muchas, por mucho que sea capaz de incluso crear o destruir vida con un simple pensamiento. Alan Moore con Watchmen también destruye al héroe clásico, al mismo tiempo que crea al héroe moderno. Debido a la devastación cultural e intelectual que supone Watchmen, a partir de él prácticamente todos los superhéroes posteriores se redefinen las posiciones más oscuras o realistas. Por ejemplo, tenemos la versión realista de Batman de Christopher Nolan y tenemos un cómic llamado The Boys, el cual nos muestra un lado oscuro y bizarro de los superhéroes, un cómic el cual también actualmente ya tenemos una serie. El cómic de Watchmen prácticamente está dirigido para toda aquella persona que está interesada en leerlo, pero se recomienda que se lea de manera tranquila, con paciencia, tomando tiempo para que analices cada detalle de la historia, ya que la novela gráfica o el cómic contiene un guión bastante complejo y muy bueno. Se tocan temas bastante fuertes, como ya lo mencioné, acerca de nuestra propia existencia, nuestra propia realidad, el lado oscuro de la sociedad. Así que, pues no está dirigido precisamente hacia un público joven, o sea, infantil, obviamente, sino ya para un público más grande, que entienda estos temas, los cuales te van a hacer reflexionar mucho. Y porque lo vuelvo a repetir, no es la típica historia de superhéroes en donde tenemos superhéroes perfectos que vienen a salvar el día, sino aquí tenemos una versión bizarra o más realista acerca de cómo los superhéroes se comportarían en nuestro mundo, con estos problemas sociales que sí existen en nuestra realidad. Incluso los superhéroes no tienen superpoderes. El único con poderes
sobre humanos es, como ya lo mencioné, el Doctor Manhattan, el cual tiene también una reflexión bastante intensa en esta historia. Se tocan temas de, o sea, hay mucha violencia, es una historia violenta y se tocan temas de sexo, así que sería una historia apta para un público, es apta más bien para un público mayor. Una filosofía bastante interesante acerca de lo que es el tiempo. El tiempo es relativo y el Doctor Manhattan es un claro ejemplo de eso, pues él, desde que adquirió sus poderes, percibe el tiempo de una manera muy distinta a como nosotros los seres humanos lo percibimos. No te voy a platicar el final, porque este video es sin spoilers. Posiblemente más adelante haga un video de esta historia hablando con spoilers, o en los próximos días voy a hacer un video pero hablando de los personajes para analizarlos y mostrarles cómo simplemente estos vigilantes sí podrían ser superhéroes, pero son humanos después de todo y tienen defectos, en especial Rorschach, quien no es un superhéroe en realidad, sino este personaje de hecho es hasta un sociópata. Pero vale la pena que los analicemos uno por uno en un próximo video para que así entiendan más también la historia. No, como les dije, no les voy a platicar al final, pero simplemente les diré que hay un giro bastante inesperado que te sorprende muchísimo y es un final que te va a hacer reflexionar bastante. Incluso también funciona como un final abierto para que tú saques tus propias conclusiones o incluso des tu opinión, tu punto de vista acerca de ¿tú qué crees que pasó al final? Me refiero en el sentido de si lo crees moralmente correcto o si definitivamente piensas que lo que pasa al final es algo completamente bizarro y demente. Porque te da a entender, o más bien te dice, que el ser humano está por naturaleza se destruye el uno al otro, e incluso cómo nos estamos acabando nuestro propio planeta, o si se desataría una guerra nuclear y automáticamente nos autodestruimos. Y que para evitar todo esto, el ser humano necesita un ataque externo para que como naciones se unan y automáticamente se cree la paz. Uniéndonos como planeta, uniéndonos como sociedad, podríamos simplemente estar en paz y enfrentarnos hacia futuros más bien ataques externos como ataques alienígenas o en este caso, en caso de que los superhéroes se vuelvan malos, pues como planeta unirnos para aniquilarlos. Simplemente les diré eso, son mensajes que se transmiten en el final, pero a través de algo, como ya les dije, que posiblemente para ti va a ser algo bizarro o lo consideres necesario. Con la icónica frase ¿quién vigila a los vigilantes? Nos muestra un espejismo o un reflejo de nuestra propia realidad, aunque no existan los enmascarados. Pues, por ejemplo, con esto nos da a entender que ¿quién vigila a los gobernantes? Los gobernantes o las personas que dirigen el mundo dicen hacer lo correcto o dicen hacerlo moralmente correcto, cuando en realidad como sociedad sabemos que no es así. Así como ellos dirigen el mundo, entonces ¿quién los dirige a ellos? ¿O quién vigila lo que hacen ellos? O las autoridades, la policía, los cuales supuestamente, moralmente, no tienen que ser corruptos. La policía, las leyes, nos dicen a nosotros como sociedad cómo comportarnos. Pero ¿quién vigila o quién se encarga de ver que las autoridades o los gobiernos también cumplan las leyes o hagan lo que es moralmente correcto? Sin duda, una historia que te hará reflexionar bastante acerca de nuestra propia realidad. Y hasta aquí dejo el análisis, recomendación, crítica, como quieras llamarle, de este maravilloso cómic. Y efectivamente ya existe una película, una adaptación, la cual está dirigida por el cineasta Zack Snyder, la cual vale la pena que hagamos un video exclusivo donde hablemos exclusiva y únicamente de la película, porque hay más aspectos a analizar, desde fotografía, escenografía, dirección, actuación y por supuesto el guión,
para así darnos cuenta si la película en realidad es una digna adaptación de este maravilloso cómic. Te agradezco mucho por dedicarle un poco de tu valioso tiempo a este video.